redes sociales he visto a muchos hablando acerca del tiempo del fin, hablando del cumplimiento de profecías, entre los cuales hay muchas personas impías que no tienen conocimiento de lo que son las profecías bíblicas. Sin embargo, amados, están hablando de todo esto porque es el plato principal del día. Sale uno por ahí diciendo que Dios le dijo que alertara al mundo. Otro empieza a hablar acerca de los terremotos, los huracanes, las lluvias, las guerras, las plagas, todo lo que los draconianos se han encargado de vender a este mundo. Hablan de Paravicini, de Mamaganda y una serie de supuestos profetas que no son sino partes de la estructura diabólica que la bestia, en su misterio de iniquidad, ha estado formando desde los tiempos antiguos, como todos sabemos. Y en lo personal, pienso que es muy buena idea, porque por lo menos veo que hay personas exhortando al pueblo a prepararse en lo relacionado a lo que está aconteciendo, lo que está ocurriendo. Lo que sí es lamentable ver que en nuestras congregaciones hablar de los tiempos del fin y del retorno del Mesías es un tema prohibido. Nuestras congregaciones hablan de todo, menos de la importancia de estar preparados para el encuentro con nuestro hermano mayor, nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo. Sin embargo, amados, debemos de tener discernimiento al escuchar todas estas personas en las redes sociales. El apóstol Juan nos enseña que no podemos creerle a todo espíritu. Y cuando Juan habla de espíritu se refiere a esa forma de pensar o a la misma persona. Juan nos exhorta a probarlos y discernir si son de Dios, porque muchos falsos profetas, dice Juan, que han salido por todo el mundo. Algunas de esas personas persiguen monetizar en vez de informar al pueblo, vendiendo noticias amarillistas. Claro, no todos lo hacen, pero sí algunos de esos. Y es a eso de los que tenemos que cuidarnos. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús acerca de los tiempos del fin y de su retorno, lo primero que Jesús le contesta es que nadie os engañe. Dios quiere a un pueblo bien informado de todos los acontecimientos que apuntan al tiempo de su retorno y al tiempo del fin de todas las obras del mundo. Dios, por medio de sus profetas, nos declara todo lo que tenemos que saber, entender, meditar acerca de los tiempos finales, amados. Es nuestra responsabilidad escudriñar a los profetas y descubrir todo el consejo que Dios por medio de ellos nos revela. Y no solamente por los profetas, sino también por medio de las cartas escritas por los apóstoles. Pablo nos revela en Efesios 2 que el Evangelio está fundamentado en los apóstoles y los profetas, siendo Cristo la principal piedra del ángulo. Desafortunadamente, hay muchas enseñanzas erróneas que han permeado a nuestras congregaciones referente al retorno de Jesucristo y, sobre todo, ¿verdad?, del final de los tiempos. Y todo esto es resultado o consecuencia de algunos líderes, maestros y pastores, el no dedicar el tiempo necesario para escudriñar la Escritura. En otras palabras, no están comprometidos con la palabra de Dios. Veo muchas predicaciones enlatadas, como le digo, estudios bíblicos enlatados. Y con enlatados lo que quiero decir es que tienen como ingrediente principal preservativos, ingredientes artificiales para poderlos conservar. Es decir, para entretener, y aunque no en todos los casos, sin embargo, con nuestro comportamiento blasfemamos el nombre del Señor amado. Y cuando hablo del nombre, la Biblia se refiere al testimonio de Jesucristo. El mensaje de Jesucristo
fue uno natural, cocinado con ingredientes naturales y al momento, no enlatado, nada artificial. Una de estas falsas enseñanzas es que han dominado los corazones de nuestras congregaciones y es la enseñanza que divide el retorno de Jesús en dos eventos. Esa es una falsa enseñanza que no está vinculada ni dentro del contexto del mensaje de Jesucristo ni el de los apóstoles, amados, y mucho menos en los mensajes de los profetas. Pablo en su carta a Timoteo me exhorta a mí, al igual que a cada uno de ustedes, a retener las sanas palabras que él ha enseñado en la fe, o mejor dicho, en la doctrina correcta y en el amor que ha expresado Jesús. El que Pablo en su carta a los tesalonicenses revele el arrebatamiento y nos dé una explicación de cómo va a suceder. La intención de Pablo nunca fue establecer que el retorno de Jesús a la tierra sería en dos partes. Eso es una estructura teológica. Es una deducción humana y no el mensaje que Dios nos transmite por medio de este pasaje de Pablo. Otra enseñanza con la que también han dormido a la iglesia es que la construcción del templo en Jerusalén es relevante para el retorno de Jesucristo y eso tampoco es bíblico. Esa es una estructura teológica diabólica para engañar a la iglesia, al pueblo de Dios. Pablo claramente nos enseña que el templo de Dios en el nuevo pacto somos quienes nosotros. No se dejen engañar, amados. La palabra de Dios es la verdadera profecía, es la única fuente que nos revela la verdad acerca de los acontecimientos antes de la venida de Jesucristo y del fin de los tiempos. Jesús en Mateo 24 nos habla muy claramente y nos dice acerca de esos acontecimientos y también de señales. Y estas señales son para que la iglesia se ponga en alerta y se prepare para el encuentro con su Señor. No quiero decir con esto que los acontecimientos que experimentamos no sean señales o sean advertencias, dejándonos saber que el tiempo del fin está cerquita. La iglesia no se ha ocupado de escudriñar la escritura, leer los profetas mayores, los profetas menores, que son los que en realidad nos revelan los eventos a ocurrir antes del fin y de la venida de Jesucristo. Dios le dijo a Abraham que en la cuarta generación su pueblo volvería a Canaán, porque la maldad de los amorreos no había llegado a su colmo. Y si usted no entiende este texto, le exhorto a que escudriñe bien la conversación de Dios con Abraham. Esos amorreos son los descendientes de Canaán, el hijo menor de Cam. Lea Génesis 10, porque ahí está la base de todo esto que estamos experimentando en estos tiempos. Esos amorreos en la actualidad son los draconianos, como les llamo. Son esos que nos revela Miqueas 2, esos que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal. Y dice que cuando se despiertan lo ejecutan porque tienen en sus manos el poder. Pero dice, ay de esos draconianos, cuando la maldad de estas personas lleguen al colmo, entonces se levantará Jehová. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Jehová vendrá a juzgar a todos los seres humanos y los juzgará conforme a sus obras. Y lo hará por medio de la iglesia redimida, la que nunca dobló rodillas ante Baal, la iglesia que tiene el testimonio de Jesucristo y cumple con el gran mandamiento del amor, para que lo tengamos claro. Eso es a lo que Pablo llama el misterio de Cristo, lo que nuestros líderes y maestros nunca nos enseñan. Y para terminar, Cristo nos dijo que el día y la hora de su venida nadie lo sabe.
Pero para que entiendan, el día entre el domingo y sábado, nadie sabe cuál de esos días. Y él dice que ojalá no sea el sábado. Sí, el sábado. Porque el sábado está vigente hoy, amados. Y también dijo, ni la hora. Y se refiere entre las 6 de la tarde a las 6 de la tarde del próximo día. En ese lapso de tiempo, en ese horario, nadie sabe la hora. Por tanto, debemos de estar preparados todos los días. Sin embargo, Jesús nunca dijo que el año de su retorno nadie lo sabría. Pero cuando estamos comprometidos con el estudio profundo de la Escritura, encontraremos que el mismo Jesús lo revela entre líneas y muy particularmente en Daniel y Apocalipsis. Eso se lo voy a dejar de asignación. Sin embargo, voy a adelantarles que el retorno de Cristo está en la línea de nuestro tiempo actual. No pasará esta generación sin que todo lo que tiene que acontecer, acontezca. Vamos a dejarlo ahí. Hay dos eventos esenciales, dos señales que preceden el retorno de Jesucristo. Ambas están en proceso en la actualidad. La primera de ellas es la apostasía de la iglesia. Y la otra es la manifestación del hombre de pecado. Pablo lo explica clara y sencillamente en su segunda carta a los tesalonicenses. Léala, hermano. Pero para que usted entienda lo que Pablo revela, usted tiene que estar comprometido con el estudio profundo, estar comprometido con el testimonio de Jesús en su vida. Usted tiene que estar comprometido con el gran mandamiento del amor en su vida. Porque si usted no tiene estos compromisos con Dios, entonces, amado hermano, tengo que decirle que usted es uno de los posibles candidatos a apostatar en los tiempos finales. Tan sencillo como eso. La Agenda 2030 juega un papel de extremada importancia en el evento del retorno de Jesucristo. Mi exhortación al pueblo de Dios es que dejemos de jugar al evangelio. Dejemos el yugo desigual con el mundo. Dejemos los entretenimientos que nos desvían la vista del Creador. Dejemos la amistad con el mundo para que no nos convirtamos en enemigos de Dios. No sea que los que confiesan a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes. Dios ama a su pueblo, pero hemos olvidado que Dios es justo. Dios nos ha llamado a vivir en santidad, porque sin santidad Dios no podrá darnos esos cuerpos incorruptibles que Él tiene preparado para nosotros, y mucho menos podrá glorificar el nombre de Jesús en nosotros, en su pueblo. Yo quiero reinar con Cristo, y de igual manera quiero que usted también reine con Cristo. Pero es necesario crucificar nuestras pasiones y deseos en la carne. Negarnos a nosotros mismos, importante. Tomar la cruz de Cristo y seguirlo. ¿Qué pide Dios? Solamente que temas a Él, que andes en sus caminos, que lo ame y que le sirva con todo tu corazón y con todas las fuerzas de tu alma. ¿Es difícil lo que nos pide Dios, amados? En ninguna manera. El anhelo de Dios es amarte, cuidarte, restaurar tu vida, bendecir tu vida, que viva correctamente delante de Él, pero también delante de los hombres. Hermanos, todavía hay oportunidad. Detengámonos en el camino, preguntemos por el buen camino y sigámoslo. Termino con esto. Vamos a continuar hablando acerca del retorno de Jesús y de los tiempos del fin. Yo les exhorto a que no se pierdan ninguno de estas enseñanzas bíblicas, las cuales tienen como propósito alertar al pueblo de Dios, y que por medio del estudio de la palabra puedan tener un despertar bíblico.
Dios les bendiga a todos. Los amo en el amor de Jesús.